Noche y está Rafa Palavecino con él. Rafa, buenas noches. Hola Dani, ¿cómo estás? Buenas noches. Estoy con Carlos Rottenberg. Carlos, muchas gracias por tus minutos. Bueno, quería preguntarte, a la luz de lo que fue toda esta semana con todo el tema Florencia Peña, ¿cómo les cayó a ustedes, a todo el mundo de la cultura y del teatro? Hola, buenas noches. Primero, comentar que incluso en esta pantalla estuvimos mucho tiempo comentando desde marzo del 2020 tanto trabajo en protocolos y en todo lo que tuvimos que ver con reuniones, como dije siempre, desde el presidente para abajo con todos, con las distintas jurisdicciones sanitarias. Fueron más de 150 reuniones en total, la mayoría virtuales obviamente, que se mantuvieron con los distintos funcionarios, con responsables de cultura, de salud, presidente, con el jefe de gabinete, con Horacio Rodríguez Larreta, porque estamos justamente en Ciudad de Buenos Aires. Y esta semana, cuando el lunes me empezaron a preguntar por el caso que protagonizaba Florencia Peña, primero no sabía de qué se trataba, porque además fue un tema que surge de las redes sociales y en ese sentido siempre hay una porción de televidentes o de lectores que nos quedamos afuera. Y después, en un momento, cuando me enteré que en un descargo que hizo Florencia en su programa, la periodista Nancy Pasos había mencionado quiénes habían estado en alguna reunión y me mencionaron, me llamaron a preguntar y dije que efectivamente sí, al menos en el caso del presidente 2 veces, una vez el año pasado y una vez este año. Pero insisto, me parece totalmente natural porque creo que justamente ese trabajo hace que hoy podamos estar en la Avenida Corrientes con los teatros abiertos, después de muchos meses con los teatros cerrados, pero nunca dejando de trabajar para lo que fue la reapertura de noviembre. Así que me parece totalmente natural desde el punto de vista, digamos, profesional. Y después, obviamente, solidarizarme, pero esto ya tiene que ver con la cuestión de la discriminación, en este caso como mujer. Lo digo no para quitarle o cambiar el rumbo de lo que querramos ver por otros temas, ¿eh? Lo digo simplemente porque en ese sentido fuimos muchos los que tuvimos reuniones permanentes por estos temas y me parece bien que se haya citado a distintos referentes para preguntar en primera persona o conocer cómo estaba funcionando nuestra profesión, sobre todo el año pasado cuando la teníamos clausurada. Carlos, Daniela Ballester, Carlos, buenas noches, gracias por hablar con nosotros hoy. Bueno, medidas por un lado que benefician al sector y ya te voy a preguntar por eso, pero puntualmente, si te parece que esto pasa, no hubo pedido de disculpas sobre los dichos contra Florencia Peña, ¿no? Contra lo que se dijo de ella, pero ¿te parece que termina acá o terminaría con un pedido de disculpas? Pues esto ya llegó a la justicia, o en realidad que se trata de algo más complicado y tenemos que sentarnos a discutir si esto se tiene que permitir o no. No, yo te voy a ser muy sincero. Yo creo que esto, yo no soy quien para opinar de un caso, digamos, del caso general, pero sí para los que, como en mi caso, hace mucho tiempo seguimos sosteniendo que existe el negocio de la grieta, yo lo incluyo como una sucursal más del negocio de la grieta. Y en el negocio de la grieta cualquier cosa sirve para llevar agua para cualquier molino. Sí. Pero en este caso me parece que es meterse ya en un terreno demasiado bajo porque, insisto, conocemos más o menos, recién estaba leyendo en Chequeado, pero recién hace 10 minutos, sí, que hubo más o menos 12.000 entrevistas, 12.000 entrevistas. Entonces me pregunto, o en todo caso tendríamos que estar las 12.000 personas que trabajamos por estos temas. Yo hoy dije una cosa que es cierta, con mi propia familia no me pude ver muchas veces durante el año pasado, justamente por la reglamentación vigente y por el respeto, como dijimos siempre, a lo sanitario como prioridad, pero eso no invalidó seguir trabajando. Y por eso me parece hasta increíble, o alguien cree que cuando le transmitíamos a los medios cómo iban las gestiones, no eran gestiones que se hacían trabajando. No, claro, ¿Y con quiénes trabajábamos? Con funcionarios, insisto, la mayoría de veces virtuales. Sí. Pero también hubo algunas porque, digamos, ameritaba o porque así surgían. Te voy a dar un ejemplo con televisión. Sí. Casi siempre uno hizo Zoom, por ejemplo, pero algunos programas de televisión los hicimos en vivo, los menos, pero existían. Y además no me quedo con el cuento digamos, de la excepción presencial, porque te voy a dar un ejemplo que me parece importante. En esa época, el 1 de mayo,
falleció la hermana de Mirta Legrand y fue público que me convocó si la podía acompañar. Sí. Y el 1 de mayo yo fui a su casa con todos los cuidados sanitarios, no a 2 metros, a 6 metros de distancia de una persona mayor como Mirta, y salí en todos los programas en vivo desde su casa contando lo que estaba viviendo una figura pública como Mirta. Claro. Y en ningún canal de los que salía me decían por qué estoy ahí. Bueno, la doble vara está siempre presente, Carlos, y la verdad me haces pensar en algo que dijo hace un ratito nada más Adrián Suárez en Radio 10, hablando con Jorge Rial. Y dijo dos cosas, ¿no? Que el 70% de los actores son o kirchneristas, no sé si esto es así o no, pero digo, vos en contacto con actores constantemente podrás tal vez opinar sobre esto. Él dijo, yo en alguna oportunidad he tenido que decirle, y a mí me pareció gravísimo, a los actores que no se metan tanto en política, que no manifiesten su condición o su mirada política. Y la verdad no habría, porque esto no debería ser así. No sé qué pensás sobre el tema, si te pasó alguna vez. Yo imagino que no, porque bueno, algo sé y he escuchado de tus declaraciones estos últimos años, pero es grave, ¿no? Fíjate una cosa, acá de fondo, no sé si se ve, sí. Estamos con un edificio teatral donde, por ejemplo, una obra que es Art, la protagoniza Pablo Echarri. Esta misma empresa, 4 cuadras más allá, tiene el Multiteatro Comafi, donde exhibimos el acompañamiento con Luis Brandoni. El talento de Brandoni no se pone en duda para hacer la obra de Gorostiza, como no se pone en dudas el talento de Pablo Echarri para hacer la obra de Yasmina Reza. Después, si querés, vamos a un bar y hablamos de política. Pero para trabajar, es la misma empresa y trabajan los dos a la par. Bueno, de hecho, a través de Twitter alguna vez has manifestado tu postura política diferenciándote de Brandoni en plena cuarentena sin que eso modificara la relación laboral que ustedes tenían. Quiero preguntarte por la apertura, ¿no? El aforo ampliado, lo que se viene. La verdad que era muy necesario para todos ustedes, ¿no? Para este sector. ¿Cómo están funcionando hasta ahora y qué es lo que esperás? Bueno, primero esperamos que la pandemia, que lleva más de 100.000 personas fallecidas, pase. Entonces, todas las actividades, más estas que son actividades que no son de primera necesidad, están directamente ligadas a cómo funciona lo sanitario. Nosotros lo que estamos viendo es que a partir de la masificación de la vacuna, es notorio cómo subió el rango etario del público que concurre a las salas. Mirá, sí. Para decirlo de alguna manera, volvieron los pelos blancos, cosa que me da mucha alegría. Qué bueno. Entonces, el hecho, por ejemplo, si lo comparamos con la primera apertura, que fue la de noviembre, y con la actual, la gran diferencia está dada por eso, por ejemplo, ¿no? Bien. O sea, hay público mayor. Y creció la cantidad de público fundamentalmente porque los protocolos, y tantas veces hablamos de esa palabra durante el año pasado, que se confeccionaron con los teatros cerrados, mientras estaban cerrados, han dado muy buenos resultados. El público está comprobando que va perdiendo el temor a partir de ver cómo se los atiende y cómo los medios también, en general todos, han ponderado cómo se cuidó a trabajadores, artistas y público en las salas. Qué bueno. Y ese es el trabajo que se hizo realmente a conciencia. Primero escribiéndolo, pensándolo por la gente que sabe de sanidad, que no es nuestro caso, y fundamentalmente nosotros poniéndolo en práctica en las salas. Bien. Carlos, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Por favor, un abrazo. Gracias. Gracias también a Rafa Palavecino ahí en la calle Corrientes. Fer Borroni.